Bienvenidos a este segundo podcast Territorio de la Dante Alighieri Panamá. Hoy tenemos el placer de tener como huéspedes el profesor Álvaro Uribe. Buenas tardes, profesor. Salud. El profesor Uribe es arquitecto graduado en la Universidad de Panamá, tiene una maestría en ordenamiento territorial en la Universidad de París y un posgrado en Sistema de Información Geográfica en el Instituto y Estudio de Vivienda y Desarrollo Urbano de Rotterdam. Es profesor de la Universidad de Panamá, asesor de planificación urbana del Metro de Panamá desde su inicio hasta el 2021. Es autor del ensayo Ciudad Fragmentada sobre la estructura urbana de Panamá. Es para nosotros un placer tenerlo aquí, profesor, y hoy vamos a tratar de hacer un recuento de lo que fue la urbanización de la ciudad de Panamá durante el siglo XX. Empezamos por la transformación que trajeron la separación de Colombia y la creación de la antigua zona del Canal, ambas que se dieron a principio de siglo, en 1903, y es un poco, quiere seguir un poco lo que fue la conversación que tuvimos con la arquitecta Quirós, donde justamente fuimos desde la ciudad de Panamá Vieja hasta principios del siglo XX. Muy bien. Yo diría que el momento principal para iniciar esta cuestión es la separación de Colombia, en el sentido de que ahí hubo un acuerdo con Panamá, con un tratado que creó un territorio aparte dentro del propio territorio nacional, que es lo que se llamó Zona del Canal durante más o menos 70 años. Porque al crear ese espacio, un espacio segregado, una especie de cordón sanitario a lo largo del canal, se estableció un modelo diferente también de ocupación del suelo y de uso, que tendría muchas consecuencias sobre el ánimo nacional, pero también sobre la manera como se desarrolló la técnica en términos de ocupación del espacio y en el proceso de urbanización de una ciudad que en 1903 tenía más o menos la centésima parte de la población que tiene hoy. Más o menos 20.000 personas se podría decir que había en esa época. Y ahora en 2023 tenemos 2 millones, más o menos. Entonces, ya es un área metropolitana. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Está determinado muy estrechamente por la presencia de la zona, lo que fue la antigua zona del canal. Porque la segregación del territorio implicó integrar, a pesar de todo, es decir, se estaba separando, pero se estaba integrando en una sola propiedad, un territorio que ya estaba despedazado en propiedades diferentes, donde había muchas propiedades particulares que eran fincas de gran tamaño a lo largo de la ruta, lo que había sido la ruta, en este caso Panamá-Colón, pero que había sido antes Panamá-Portobelo en el siglo XVII, y que había establecido una serie de asentamientos y de usos. La historiadora Marixa Lazo escribió recientemente un trabajo sobre eso. Es bien interesante de ver cómo ocurrió, qué pasaba ahí antes del siglo XX. Y que los norteamericanos adquirieron esas tierras por tratado. Eran 8 kilómetros a cada lado del eje del canal. Eran más o menos 1.600 kilómetros cuadrados de territorio que atravesaban el istmo del Atlántico al Pacífico y que generaron un modelo de ocupación del suelo completamente diferente, digamos, al otro lado del límite, en una ciudad que en los primeros 40 años creció paralelamente a la ciudad de Panamá. Entonces, mientras Panamá vio reducida su posibilidad de uso del territorio a un espacio una especie de triángulo entre el límite de la zona y el mar, quedando con una vía, la vía colonial, el Camino de las Sabanas, que hoy día es la vía de España, como columna vertebral de lo que ocurriera ahí.
la zona del canal o los asentamientos creados en la zona del canal estaban en un territorio con un solo propietario, que no era un propietario privado, que era un propietario estatal. Entonces, el modelo de ocupación del suelo allá fue una cosa completamente diferente que no tuvo nada que ver con el mercado. En cambio, en el lado panameño, el mercado determinó la entrada de la tierra al proceso urbano y desde muy temprano se estableció que los intereses particulares iban a tener una, es decir, que el interés colectivo no hacía que se subordinara el interés particular, sino que el interés particular iba a determinar bastante de lo que se iba a hacer como ciudad. El primer movimiento de expansión urbana, que empieza más o menos en 1905, hay que recordar que los norteamericanos trajeron una fuerza de trabajo muy grande, que casi prácticamente duplicaba la cantidad de personas que había en la zona de tránsito. Entonces, la tenían en campamentos allá. Mientras el canal se hizo, que fue hasta 1914, esa población estuvo, digamos, principalmente asentada a lo largo de la obra del canal en el territorio de la antigua zona. Pero al terminar la obra se integraron a la ciudad, dejaron de vivir allá porque ese era un sistema que solamente daba albergue a quien trabajaba dentro del sistema zona del canal. Entonces, la forma en que se quedaron implicó un tratamiento diferente porque eran trabajadores negros y la zona del canal tenía leyes racistas desde el principio. Había un tratamiento diferencial para trabajadores blancos y trabajadores negros que tenían asentamientos diferentes, localizados separadamente dentro del sistema de la zona, con salarios diferentes también. Y Panamá casi que adoptó esa configuración. Y los primeros barrios obreros en Panamá empezaron en el año 10, el barrio de Marañón, un barrio que se hizo separado del resto de la ciudad, al otro lado de la línea del tren, en una ciudad que era muy pequeña, pero que tenía un espacio entre el tren y la ciudad, y a estos trabajadores los pusieron al otro lado de la línea. Los norteamericanos, por razones de sanidad, crearon un diseño urbano por primera vez después del diseño español del casco viejo de 1673. Crearon un diseño en 1910 de unas manzanas regulares en lo que sería el barrio de Marañón, y ahí se estableció ese asentamiento de trabajadores de origen afro, venidos de las Antillas, que se quedaron en Panamá. Hubo que sanear el área y por esa razón, por el problema de la fiebre amarilla y la malaria, hubo que pavimentar la ciudad, es decir, poner agua y poner drenajes. Y para eso hubo que hacer un diseño urbano en ese sector de la ciudad que era completamente informal y estaba sobre un pantano. O sea que el primer ejemplo y la primera aplicación de ese trazado urbano, digamos, norteamericano hacia la ciudad, o sea, es la primera vez que sale de la zona del canal y se aplica en territorio panameño, ¿no? Podemos decir que ese fue el barrio de Marañón como tal. Sí, no tanto que salió de la zona del canal, sino que era un modelo de sanidad ambiental necesario que requería calles pavimentadas en lugares en donde no las había. Y ellos utilizaron una manzana típica, que es la manzana de Nueva York, y pusieron ahí repetida 5 veces esa manzana con el propósito de
establecer un espacio saneado con drenaje adecuado, con calle pavimentada y con agua corriente, que en esa zona no existía. Entonces fue como un modelo que trajeron y duplicaron ahí. Pero a la vez no solamente quedó el diseño, sino quedó también la ubicación, separado convenientemente del resto de la ciudad. En el Chorrillo pasó lo mismo, con un diseño que simplemente copió a Marañón, pero esta vez ya fue por un grupo de empresarios locales que vieron que ese era un buen negocio y crearon en el barrio, el barrio que se llamó El Chorrillo, pegado al límite de la antigua zona y separado de la ciudad por los cementerios, el conjunto de el cementerio Amador y los cementerios que hay ahí, o sea, separado también del resto. Y cuando los trabajadores del canal se quedaron en Panamá, es decir, primero tuvimos entonces esos barrios que fueron barrios de inquilinato, barrios de casas de cuartos de alquiler, pero la ciudad necesitaba un lugar para expandirse. Y el primero digamos, en detectar la necesidad de un nuevo diseño urbano para la ciudad de Panamá fue un inglés que adquirió las propiedades estas donde estamos, las de Bellavista, entre el Parque Urraca y la Vía España, que seguía siendo que sería la columna vertebral de la ciudad, la Vía España, que venía como avenida central desde el Casco Viejo y seguía por aquí. Adquirió estas tierras, hizo cuatro manzanas y el Parque Urraca como un espacio abierto, creando por primera vez lo que se convertiría en el modelo residencial por excelencia en Panamá, que es el chalet, o sea, la vivienda unifamiliar aislada. Se hacía por primera vez eso, se hacía en el barrio de Bellavista, que era un barrio de las afueras, casi que, digamos, del suburbio de lo que para ese momento era la ciudad. Y se hacía con lotes mucho más grandes que lo que había en el Casco Viejo y con vivienda unifamiliar aislada que simplemente no existía aquí. Entonces ese fue un producto inmobiliario muy atractivo que atrajo principalmente a la élite que vivía, a la élite comerciante del Casco Viejo, que salió de ahí y se estableció en diversos lugares, empezando por Bellavista. Bellavista se convirtió en el barrio chic Ahí de la digamos ciudad en que ese momento. empieza ese tema, ¿no? Del abandono, o sea, de la mudanza con abandono. Se mueven del casco hacia Bellavista y es como el Claro, principio de un proceso que luego cíclicamente vemos que se repite y se sí, sigue así es. repitiendo hasta hoy en día. Sí, era un producto nuevo. El Casco Viejo no tenía posibilidades de reciclaje. Era vivienda antigua, construida de otra manera, sin servicios que el desarrollo contemporáneo esperaría. De hecho, el Casco Viejo no tenía agua. Los norteamericanos se la trajeron cuando hicieron el canal. Las calles no estaban pavimentadas, fueron pavimentadas por razones de saneamiento. Y el, eh, y el, y el, y el sistema de construcción de casas pegadas, corridas, ¿no? De paramentos corridos sobre manzanas, impedía que ahí se pudieran hacer variaciones de ninguna clase, ¿no? Entonces, crear un espacio separado con viviendas individuales le daba un carácter completamente diferente a la ciudad de lo que tenía en esa época, y para eso se necesitaba mucho más espacio del que el Casco Viejo disponía. Así que Bellavista se convirtió en una especie de modelo. Muy rápidamente se, se aplicó la misma fórmula, pero esta vez por parte de un proyecto público, el proyecto de la exposición, que se ubicó exactamente entre Marañón, el barrio obrero, y Bellavista, el barrio de la élite. Y es una especie de mezcla de ambas cosas, porque se trajo el modelo urbano de Marañón, de manzanas rectangulares del mismo tamaño de las de Marañón, el módulo es de 60 metros de ancho,
y se creó un barrio en una retícula muy a la española, pero donde las casas estaban separadas, ya no como en el casco viejo, sino como en Bellavista. Vivienda unifamiliar aislada, en unas manzanas un poco más pequeñas, pero en un sistema que propuso una expansión ordenada para la ciudad desde el Estado central, es decir, de la presidencia. El proyecto fue un proyecto del presidente Porras, que lo llevó adelante y que se convirtió en uno de los proyectos más exitosos, tal vez el más exitoso de la historia, porque él adquirió una propiedad que era privada, la urbanizó y vendió los lotes a los interesados, y todo ese beneficio que hubo de urbanizar la tierra y de vender lotes urbanos, que fue muy grande, fue para las arcas del Estado. El Estado hizo un gran negocio, un negocio público sumamente bueno. Y tal vez por eso se granjeó mucha oposición, porque los dueños de la tierra vieron que ese era un negocio de ellos. Y creo que hasta el día de hoy todavía la ciudad de Panamá se percibe como eso, como un conjunto de fincas privadas en donde cada propietario va haciendo su propio desarrollo urbano que mira de la finca para adentro, es decir, es un desarrollo en donde la finca tiene un sentido, pero el conjunto de fincas urbanizadas no. Entonces, no hay una visión de ciudad, hay una visión de desarrollo particular, parcial, Es que sector. es muy complicado tener una visión de ciudad cuando no es una institución pública que lo Claro, genera, sino que es el privado, ¿no? originalmente era la presidencia hizo eso en 1916. Podría haberlo seguido haciendo. Sin embargo, la hostilidad que levantó el proyecto de la exposición con los periódicos principales de esa época aquí, donde la Estrella de Panamá era el más grande y dirigió muchos ataques contra ese proyecto, eh, creo que desanimaron a las autoridades sucesivas de De meterse implementar proyectos de tipo a urbano. desarrollar cosas así o cosas similares, porque iban a tener, bueno, la oposición económica y política. Pero hubo otra iniciativa de tipo público, ¿no? Que es el plano Brunner. Claro, pero eso fue también, es decir, fue una reacción a un problema muy serio, que era que en el año 40, ya Europa estaba en guerra, empezó a haber un movimiento muy grande en la ciudad y la ciudad se vio incapaz de resolver los problemas que estaban surgiendo del aumento súbito de población. La ciudad no podía administrar con facilidad y entonces el gobierno, otra vez otro presidente, se trajo a un planificador austríaco, que era Karl Brunner. En esa época él era el jefe de planeación distrital en Bogotá, lo cual señala una cosa importante. Ya Bogotá, bueno, Bogotá es una ciudad mucho más grande, ya tenía un director de planeación distrital. Eso es importante destacarlo. Nosotros seguíamos haciendo la ciudad desde el gobierno central, no desde el municipio. Bogotá sí tenía un alcalde que mandaba en la ciudad y que planificaba la ciudad. Nosotros nunca tuvimos eso hasta el día de hoy. Digamos que con la descentralización reciente hubo un intento en la administración anterior que el alcalde tomó la batuta e hizo un plan, pero antes de eso no había ocurrido nunca. Y, y ese arquitecto, ese planificador austríaco, Brunner, que vino de Bogotá, dejó una serie de recomendaciones sobre lo que podía hacerse en Panamá en ese momento, que fueron vistas con miedo. Y
el plan desapareció. Al gobierno de Arnulfo Arias le dieron un golpe al final del año y ese plan desapareció de vista. Es decir, no se pudo aplicar, quedó como una curiosidad bibliográfica porque lo sacaron 10 años después, una especie de informe escrito, pero sin los mapas. Y entonces quedó como eso, ¿no? Ah, mira lo que estábamos pensando en alguna época o alguien vino y vio unas posibilidades. Entonces siempre era como una reacción a algo que requería acción y la acción se hacía a medias. El plan no se puso en vigor, pero antes de que el gobierno cayera, sí alcanzó a pasar una ley en el propio año 1941, que fue el primer reglamento de urbanización que tuvimos en Panamá, o sea, hace 80 años, ¿no? Pero que se hizo eh, y como ley de la República no pudo ser eliminado fácilmente, no desapareció como el plan. Y esa ley nos acompañó durante muchos años, dando alguna guía que de todas maneras se fue desmontando poco a poco, pero sí fue una guía importante durante los años 60, 50, 60, hasta 1970, cuando las normas que aparecían ahí fueron eliminadas gradualmente. En el año 50 hubo otro surgimiento importante que requirió la acción estatal, que fue la ocupación de tierras en un sector de la ciudad que es el Distrito Popular, ahora San Miguelito. Fue un fenómeno latinoamericano, ¿no? El de la población desplazada del campo por efecto de la tecnificación del agro, que se quedó sin trabajo. Y esa población se quedó sin horizonte. Y entonces empezaron a llegar a las ciudades. Y eso ocurrió en todas las ciudades latinoamericanas. Llegó población del campo sin recursos a buscar abrigo en la ciudad y no tenían dónde estar y fueron ocupando tierras donde pudieron o donde los dejaron. En el caso de Panamá fue el sector de San Miguelito, lejos, ¿no? Lejos del centro en realidad. O sea, no eran tierras que pudieran decirse son tierras importantes para desarrollo urbano o que hubiera muchos intereses alrededor de ellas en ese momento. Y el Estado lo que hizo fue adquirirlas para poder legalizar el proceso y desarrolló y creó un instituto para el efecto, el Instituto de Vivienda y Urbanismo. Se creó prácticamente el mismo año que empezaron las ocupaciones de tierra. Entonces, el Instituto de Vivienda y Urbanismo empezó a hacer un trabajo de regularización de ese espacio que había sido ocupado informalmente y fue creando también un modelo de vivienda popular muy sencilla, ¿no? De piso y techo, y, y un diseño de barrio popular en torno a los barrios es decir, de la misma inspiración de los barrios del área del Canal, que consiste en tener una unidad una especie de barrio de un tamaño de 3 a 5 mil personas que puedan ser servidos por una escuela primaria y que la escuela sea como el centro del barrio, centro cultural incluso, centro de reunión, pero para que todos los niños puedan ir a pie. Se trata de mantener esa unidad. Y eso dio buen resultado en esa primera fase de trabajo que hizo el Instituto de Vivienda y Urbanismo en esa zona de la ciudad que es San Miguelito. Pero a la vez dejó el espacio libre para que el resto de la ciudad fuera urbanizado de acuerdo a la voluntad de los propietarios de la tierra. Es decir, nunca se creó una entidad lo suficientemente potente como para pensar la ciudad en su conjunto, distribuir, organizar el espacio en función
de la expansión de la ciudad y de la dotación de servicios para la colectividad, sino fue atender los problemas que se le presentaban, como por ejemplo la ocupación ilegal de tierras, regularizar eso, pero dejó que el, eh, eh, el conjunto del desarrollo urbano quedara en manos de los propietarios particulares de las tierras y del mercado. Es decir, se produjo la urbanización en las tierras que los propietarios quisieron, cuando quisieron y como quisieron. Y ellos se encargaron de vender tierra urbanizada inicialmente, y después el producto terminado, el lote con una casa, es decir, el barrio entero, la urbanización completa. Urbanización que en realidad no es completa, porque la lógica del mercado impone más beneficio económico que beneficio social o colectivo. Entonces, las posibilidades de dejar espacios para equipamiento o para recreación son un sacrificio para el privado, que dice, esto yo lo puedo vender, ¿por qué lo voy a regalar? Y el Estado carece de la fuerza y de la voluntad política para determinar las normas que deben cumplirse, y que, como dije antes, empezaron inicialmente existieron en el año 40, pero poco a poco, con la ley del año 41, pues, la ley la primera ley urbana, el reglamento de urbanización del 41, pero que fueron desdibujando con los años, y poco a poco dejaron el espacio prácticamente libre. A partir de 1973, cuando ya se creó el Ministerio de Vivienda, desapareció el Instituto de Vivienda y Urbanismo, desapareció la palabra urbanismo incluso, ahora era solo Ministerio de Vivienda, tenía más jerarquía, era un ministerio, pero solo de vivienda, y que se consideró en ese momento que era más adecuado dejar que el mercado se encargara de todo, y el ministerio iba a ser simplemente un facilitador. Y eso es más o menos lo que ha hecho durante los últimos 50 años. Entonces, ese proceso, que quedó muy marcado a partir de 1970, de la década del 70, tuvo una nueva modificación. Es decir, a partir de la década del 70, todas las normas urbanas prácticamente desaparecieron. Ya no hubo límites de altura, o los límites son nominales, ¿no? La densidad se podía subir muchísimo, el coeficiente de edificabilidad desapareció, de manera que prácticamente era espacio, campo libre, pues, para ir haciendo lo que el propietario quisiera, y más o menos eso fue lo que ocurrió. El resultado es que tenemos una ciudad que no tiene calles, porque tiene una estructura de calles muy, muy primaria, que es prácticamente la misma que teníamos en el siglo XIX. Y entonces la ciudad está permanentemente atascada. En ese momento, cuando estábamos empezando con ese proceso de mayor urbanización, que digo, empezó en 1970, también hubo una renegociación con los norteamericanos para recuperar la zona del canal. Se firmaron los tratados en el año 77, en el año 79 Panamá empezó a recuperar ese territorio gradualmente. Y ese territorio se vio como un competidor de la tierra privada, el territorio público que pasaba a manos del Estado, como una sola propiedad, cuando el territorio privado sobre el cual había crecido la ciudad se seguía vendiendo. Y entonces hubo también mucha resistencia a introducir esa tierra, porque sería una especie de competidor desigual con el sector privado. Entonces esa tierra nunca ha entrado. Y eso es muy interesante, porque eso ha permitido mantener la integridad de ese territorio aproximadamente igual a como lo recibimos. Claro, ha habido mordisqueadas aquí y allá, pero
en general todavía existe y todavía puede ser una carta importante de negociación para la ciudad del futuro. Ahí es donde está la mayor posibilidad de transformar esto, ¿no? Porque estamos llegando también a una situación límite. Es decir, con el proceso de incorporación del territorio del canal, necesitamos hacer una planificación a nivel regional y con todos los temas ambientales que existen ahora. El agua, por ejemplo, es una cosa crucial para nosotros por el ensanche del canal y la demanda de agua de una población creciente. Entonces es necesario empezar a planificar y esa planificación ahora se vuelve una obligación. A partir de principios del siglo XXI se hizo una ley de ordenamiento territorial un poco también respondiendo a esas nuevas exigencias. Ya no podíamos seguir haciendo la ciudad de la misma manera. Y eso abre un espacio legal, todavía no técnico, pero sí legal, de introducir algunas modificaciones en la manera como hacemos la ciudad. El principal instrumento de transformación apareció en el año 2010, que es el sistema del metro. Porque en una ciudad que es tan dispersa y tan descoyuntada, con tanta carencia de conexiones para tener flujos aproximadamente adecuados para el tamaño que tiene, el metro integra todo eso, utilizando la estructura central de vías que tenemos ya, digo, desde el año 40, pues desde hace 80 años. La vía interamericana, que es la vía España, y la carretera transísmica que apareció en el 42. Y sobre esa estructura de vías se conectan territorios que están muy mal conectados, que solo dependen de esos ejes principales y que para el automóvil particular funcionan muy mal, pero para el metro no. El metro, justamente por ser una ciudad tan lineal, casi que nosotros hubiéramos estado diseñando una ciudad para poderle poner un metro en algún momento y eso es lo que está pasando ahora. Eso le da una posibilidad diferente porque es transporte colectivo por primera vez. Es una inversión sumamente cuantiosa que también ocurre por primera vez para la gente que no tiene automóvil. Todo esto había estado en función de la gente que tiene o que tiene que tener automóvil. Bueno, ya no. Ahora el metro plantea una posibilidad diferente de conexión apropiada, segura y confiable para una ciudad tan dispersa. Y eso con el territorio del área del canal, creo que son los dos ingredientes principales para hacer un nuevo cóctel de qué posibilidades tenemos como ciudad de trascender, de desarrollar un esquema hacia el siglo, es decir, en lo que queda del siglo XXI. Y las posibilidades son muy buenas porque realmente tenemos un territorio muy vasto que es de propiedad pública y que no se ha utilizado en la forma tan despilfarradora como hemos hecho con el territorio privado que se usó solo como negocio. Entonces, con la nueva conciencia también sobre el ambiente, con el tema del agua y con la expansión urbana de una ciudad que casi que tiene la misma huella que ocupa Bogotá, pero tiene la cuarta parte de la población que hay allá, podemos pensar en nuevas fórmulas también de ocupación del espacio y de consumo del territorio que puedan realmente convertir esto en una colectividad y no en una suma de individualidades, que es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, profesor, yo le agradezco toda la explicación de esa transformación del siglo XX y invito a todos nuestros amigos a que sigan el próximo podcast porque justamente
empezaremos a hablar con el arquitecto Ariel Espino sobre cuáles son los potenciales que tiene Panamá como transformación del territorio en los años que vendrán. Muchas gracias, profesor. Muy bien, gracias.